Continuamos con la palabra. Queridos hermanos, estamos hablando de esta serie de jueces donde podemos ver cómo Dios le habla a su pueblo mandándole líderes de tal manera que los reflexiona cuando les entrega a sus enemigos, y este sufrimiento les hace volver a los israelitas otra vez a Dios. Entonces, vez tras vez se repite esta historia en los jueces, cómo el pueblo de Dios cae y se aleja de Dios, y otra vez Dios los entrega a sus opresores y a través de esto los hace volver hacia Él. El día de hoy vamos a empezar con la historia de un hombre bien conocido en la Escritura, pero nos enseña un gran mensaje a los padres y a los hijos. Y este juez se llama Sansón. Quisiera que abra sus Biblias en Jueces capítulo 13, y es del versículo 1 al 25. Créanme, es largo, pero no se puede acortar la historia, esa es una sola historia. Así que vamos a hacer lo más rápido posible, ¿ok? Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 7. Y dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Y a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como de aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí, tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto, ahora no bebas ni vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Padre bueno, bendice tu palabra. Y el día de hoy habla a nuestros corazones de padres, a nuestros corazones de hijos, Señor, y ministranos con la historia de la vida de Sansón. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, este pasaje describe, podemos decir, demuestra, o nos hace entender, o nos hace ver la relación entre lo que es ser padres e hijos en el contexto de la fe, en el contexto de ser creyentes. En otras palabras, de cómo debemos proceder los padres cristianos cuando tenemos nuestros hijos. Cómo tenemos que ser como padres y cómo tienen que ser los hijos de los padres que son cristianos. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros como padres y a la vez cuáles son las expectaciones de Dios respecto de los hijos? Para que los padres entiendan esto, es necesario que los padres sepan cuál es su rol delante de Dios y qué Dios espera de ellos. Para los padres, hermanos, los hijos siempre son especiales, ¿o no es así? Pregúntele a cada papá, su hijo siempre es especial, siempre es mejor que el del otro papá, así es, ¿sí o no? Hermanos, pero delante de Dios esto es lo que tenemos que entender los papás. Que Dios no nos ha hecho padres para que nosotros cuán feliz nos sentimos de ser padres solamente. Hay un objetivo ulterior por el cual Dios te ha hecho padre, querido hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No es solamente para que te sientas qué feliz me siento, este se parece a mí. Y esa tendencia tenemos. Yo mismo tuve esa tendencia, hermanos. ¿Por qué creen que a mi hijo le he nombrado Juan Francisco? ¿Qué he querido decir con eso? He querido reflejar un poco de lo que soy yo, Juan, y Francisco, mi papá. Un poco de mí, pero tal vez no había pensado en algo que refleje la gloria de Dios. Hermanos, así somos los seres humanos. A veces nos enfrascamos en nuestra propia paternidad. A veces entendemos que Dios quiere hacer solamente a nosotros papás felices, y qué feliz estoy. Y nos olvidamos del objetivo ulterior que tiene Dios con los papás y con los hijos. Hermanos,
Pero la limitación de nuestra mente paternal nos puede llevar a concluir que Dios solamente quiere que nosotros nos sentamos satisfechos con el hecho de ser padres solamente. Pero el propósito de Dios ulterior para cada uno de sus hijos, tanto padres como hijos, finalmente es que Él quiere reflejar su gloria a través de los padres y de los hijos. Y finalmente, hermanos, tanto los padres como los hijos, todos somos criaturas de Dios. Entonces, ¿por qué Dios tendría que enfocarse solamente en los padres o en los hijos? Finalmente, Él es el creador y lo que Dios quiere es que toda la creación, y especialmente los padres y los hijos, reflejen su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Así que no había sido solamente para que te sientas feliz por ser padre. O algunos hijos se sientan felices por ser hijos, porque son tan mimados de sus padres porque piensan que el mundo gira alrededor de ellos. Pero creo que el día de hoy con Sansón vamos a aterrizar un poco. Vamos a aterrizar, no sé si en el aeropuerto, en el Dallas o en el National Reagan, pero hoy día vamos a aterrizar. Hermanos, en el versículo 1 al 7 podemos ver que Dios tiene un propósito con la vida de cada uno de sus hijos. Hermanos, aquí podemos ver en esta historia que este hombre y esta mujer, que dice un hombre de Sora, dice el versículo 2, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Estas dos personas son una pareja que no habían tenido hijitos. Pero este pasaje nos muestra al soberano Dios que Él hace tener hijos al que quiere que tenga hijos. Y Dios no hace tener hijos al que no quiere que no tenga hijos. Él es un Dios soberano y es una combinación entre la libre voluntad del creyente y la soberana voluntad de Dios. Hermanos, aquí podemos ver que en este pasaje, que Dios conoce las aspiraciones familiares de cada pareja. En este tiempo ya no voy a decir moderno, porque la época moderna ha pasado ya. Podemos decir, en esta época de la información, en esta era de la información, en que todo se puede aprender, ya no se necesita estar en un lugar específico para aprender las cosas. Hermanos, podemos ver que las personas planifican incluso sus familias. Pero Dios conoce las aspiraciones de cada pareja. Y cada pareja dice, ay, cuando nos casemos vamos a tener 2 nomás. O vamos a tener 3 hijitos nomás, ¿no? O vamos a tener 4. Ay, no como el pastor, 6. Pero planificamos, lo que vamos a hacer. Pero Dios conoce las aspiraciones de cada pareja, hermanos. Y esta pareja aspiraba a tener un hijo, no se casa, pues quiere tener sus hijitos. Rara vez he conocido parejas que realmente no quieren tener sus hijitos a propósito, pero bueno, el Señor es soberano, las parejas deciden. Pero, hermanos, Dios sabe lo que cada pareja aspira, porque Dios así nos ha creado. Aunque podemos ver por la Escritura que estas dos personas estaban en esta misma actitud. Es cierto que nuestras aspiraciones como padres son importantes delante de Dios, pero es necesario que como padres entendamos cuál es el propósito ulterior de Dios con nuestros hijos. ¿Amén? Amén. Por eso cuando nosotros entendemos bien cuál es nuestro rol como padres, nos vamos a dar cuenta que Dios tiene un objetivo más grande que el tuyo, mucho más grande que el tuyo. Tal vez uno como papá dice, tengo que ahorrar ahora. Dave Ramsey me está aconsejando bien para ser libre de las deudas. Está muy bien. Quiero que se eduque mi hijo, está muy bien. Quiero que mi casa esté pagada, está muy bien todo eso. Todo está perfecto. Pero hay que entender el propósito superior que Dios tiene con los hijos que Dios te ha dado. Amén. Y este era el problema con esta pareja. Esta pareja no tenía hijitos, pero Dios le había dado, iba a dar, le dice que le va a dar a un niño. Y este niño va a ser Sansón en el futuro. Hermanos, Dios tiene un propósito con cada uno de sus hijos. En el versículo 4 al 7 vemos eso. Sansón era un niño en el propósito de Dios para salvar a su pueblo Israel de la opresión de los filisteos. Porque Dios estaba formando un pueblo para la venida del Salvador Jesucristo. En este caso necesitaba personas especiales para llevar a cabo la preservación de Israel, que le permitiera cumplir su rol para ser la nación a través de la cual vendría el Salvador, el Señor Jesucristo. Verdaderamente,
este propósito se puede ver incluso en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, porque Dios, habiendo hablado en diversas formas y en diversas maneras, en el último tiempo ha hablado por su Hijo, el Señor Jesucristo, el cual es la revelación de Dios y el mismo Dios. O sea, en un sentido, Sansón ha nacido y es por la voluntad de Dios, por un propósito de Dios en su vida. Y hermanos, esto mismo sucede el día de hoy con nuestros hijos. Dios nos da a nuestros hijos con un propósito especial para cada hijo. Cada hijo no va a ser igual. No va a ser igual, cada hijo es diferente. Pero Dios tiene un propósito con cada uno de estos hijos. Por eso que a veces pensar, yo quiero que tú seas abogado, al chiquito. O, no, yo quiero que tú seas ingeniero, ¿no? O yo quiero que tú seas... Está bien, podemos mostrar nuestras aspiraciones, pero la pregunta tal vez es, ¿qué es lo que Dios quiere que nuestros hijos sean? ¿Amén? Recuerdo muy bien que cuando era niño, mi padre me solía hablar muchas cosas sabias de lo que él quería que yo sea. Y él siempre me decía, hijo, yo quiero que seas un profesional. Yo quiero que estudies en una universidad. Yo quiero que tú tengas educación a la cual yo no he tenido acceso. Hijo, yo voy a trabajar duro, no me importa qué, pero tú vas a estudiar. Es lo que me decía él. Él tenía sus propósitos conmigo. Pero llega el momento y yo empiezo a pensar, porque mi vida se conecta mucho en lo espiritual y cómo Dios ha obrado en la vida de mi mamá y todo eso. Llega el momento en que yo digo, voy a ir al seminario. Y mi papi me dice, pero yo quiero que tú seas profesional. Entramos en conflicto. Pero tal vez la pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere para la vida de cada uno de tus hijos? Porque Dios no se olvida la promesa que tiene contigo. Dios no se olvida su plan solamente porque tú deseas otra cosa diferente para tus hijos. Por eso es sabio ponernos a pensar qué es lo que Dios quiere para mis hijos. ¿Amén? Amén. Y poner mis deseos delante de Dios. Padre mío, yo quisiera que este sea mi hijo, pero esta mi cabeza limitada, todo lo que puede pensar este cerebro que tú me has dado, Señor, quiere esto. Pero Padre mío, ¿tú qué es lo que tú quieres para mis hijos? Amén. Finalmente yo fui a la universidad. Acabé de estudiar ingeniería eléctrica. Hice una especialidad en ingeniería en finanzas. Pero nada me separaba de mi deseo de servir a Dios, así que fui también al seminario. Papá quedó satisfecho por mi educación universitaria. Pero yo creo que Dios quedó satisfecho también por la educación en un seminario. Y aquí estoy, no de ingeniero, más sirviendo como pastor al Señor. ¿Cuál es el plan de Dios para la vida de su hijo? Eso es lo que finalmente es que nosotros tenemos que ver. Y como padres tenemos esa responsabilidad de ver. Hermanos, pero cuando venimos al Señor Jesucristo, ya hablando en el contexto de la era cristiana y después de haber conocido al Señor Jesucristo, todos somos especiales delante de Dios porque Dios ha mandado al Señor Jesucristo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y al nosotros aceptar al Señor Jesucristo, somos de la familia de Dios porque Dios no solamente quería algo especial para Sansón, sino que Dios quería algo especial para toda la humanidad. Y por tanto, los que creemos en Cristo somos los hijos de Él. Y por tanto, en el modelo de Sansón, Dios también tiene expectaciones de nosotros como hijos de Dios. Dios tiene expectaciones de aquellos que crecen en hogares cristianos. Dios tiene expectaciones de aquellos padres que ya conocen al Señor Jesucristo. Dios espera que estos niños que crecen ya en hogares cristianos, así como Sansón, vivan obedientes a Él. Y eso vamos a ver un poquito más después. Y también son responsables de sus decisiones. Qué bendición es crecer en un hogar cristiano, hermanos. Yo no me recuerdo jamás haberle visto a mi papá ebrio. Yo no sé ni lo que es eso. Jamás me acuerdo haber visto a mi papá peleando si va a hacer alguna cosa o no va a hacer alguna cosa. Lo único que he visto es que él ha hecho lo correcto en su vida. Yo nunca le he visto discutiendo, que estoy luchando con la carne para no leer la Biblia,
que no me dan ganas de ir a la iglesia. Nunca le he visto luchando con esos asuntos. Se suponía que tenemos que ir a la iglesia y íbamos normal porque esa era la vida que nos había ofrecido. No había otra. Jamás le he visto en conflicto, que sus amigos siempre le llevan el viernes a tomar. Y que papi ahora está yendo y que ahora está diciendo, no, vayan ustedes a la iglesia, ahora no, que se iba a tomar. Jamás vi eso. Lo único que vi es un papá obediente a Dios y yo quiero ser igual que él. Eso es todo. Qué bendición es crecer en un hogar cristiano. Pero hay responsabilidad de los hijos que crecen dentro de esos hogares cristianos. Y eso es lo que vamos a ver aquí en la escritura, del versículo 8 al 14. Dice, entonces oró, dice Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora, dice, a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah y el ángel de Jehová volvió otra vez a la mujer, estando allí en el campo, mas su marido Manoah no estaba allá, y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciendo, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino el varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoah dijo, cuando tus padres se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo te dije, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Hermanos, Sansón iba a ser nazareo, y era nazareo, un hombre apartado de Dios, que no iba a tomar vino, ni sidra, ni su cabello se iba a cortar. Está hablando del tema de la santidad. Está hablando del tema de la separación. Dios espera que los hijos de los creyentes sean criados, separados. Mucho ojo, como el Señor Jesús dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Enseñarle a vivir a nuestros hijos. Desenvolverse en este mundo, sí, que se eduquen, que sepan funcionar en el mundo, pero que no sacrifiquen sus principios bíblicos por la presión del mundo. Entonces, eso está hablando aquí. Y ese era, Sansón iba a ser nazareo, está hablando de ese tema. El creyente debe ir a Dios cuando se trata de criar a sus hijos, del verso 8 al 10. Si bien este pasaje habla de que Sansón sería nazareo en su caso específico, responde a la pregunta de cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer, y el ángel de Jehová da las instrucciones. Hermano, parejas, padres, pónganse de acuerdo delante de Dios y pregúntenle a Dios cuál debe ser la manera de criar a sus hijos. Porque aquí ellos van y le preguntan al ángel de Jehová. ¿El ángel de Jehová quién es? Es Dios mismo. En términos teológicos, usted se conoce como una teofanía. Dios se presenta en forma de hombre, aunque Dios no es hombre, luego viene en forma del Señor Jesucristo. Se presenta delante de ellos y esta pareja le preguntan, dice, ¿cómo tenemos que educar a nuestro hijo? Le preguntan. Y entonces da las instrucciones el ángel de Jehová, que es el mismo Dios. No se va a cortar su cabello, no va a tomar vino ni sidra. Está hablando de la santidad, en realidad. Está diciendo, vas a educar a tu hijo, conociendo dónde está. En otras palabras, está diciendo, vas a educar a tu hijo. Que sepan nadar en el mar de tiburones y no se haga comer. ¿Está claro? No vamos a criar a nuestros hijos en una burbuja, pero les vamos a formar para que se mantengan sólidos en la fe en Cristo Jesús. Por eso que los padres creyentes deben ir a Dios cuando se trata de decidir cómo criar a sus hijos. La palabra de Dios enseña que sus hijos, los hijos de los creyentes, deben ser instruidos en la palabra del Señor. ¿Cuándo dicen amén? Hermanos, nosotros somos hijos de Dios, salvados por la gracia de Dios, y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Debemos procurar enseñarles también a nuestros hijos que vivan
así apartados del mundo. Esto no significa que no sepan interactuar en el mundo, pero que no sigan los valores de este mundo. Pero es responsabilidad de los papás enseñarles eso, modelarles eso, y eso vamos a ver un poquito también. Hermanos, aquí estamos entendiendo que Dios está mostrando, que nos está dando entendimiento acerca de la santidad de Dios, y la santidad de Dios en los creyentes es por gracia. Mire, así funciona esto. Nosotros hemos sido salvados por gracia, ¿verdad? Por favor inmerecido. Entonces, cuando Dios nos ha salvado a nosotros por favor inmerecido, no merecíamos el castigo eterno. Entonces nos damos cuenta de cuán grande salvación ahora tenemos en Cristo. Nuestros nombres están anotados en el libro de la vida. Soy salvo por fe, ahora tengo que vivir como mi maestro. Pero Dios no me obliga a vivir como mi maestro. Hasta en eso Dios me da libertad. Pero por agradecimiento, yo empiezo a vivir como mi maestro es. ¿Entiende? Nadie me obliga. Entonces, ¿qué está diciendo aquí la Escritura? Está hablando, hermano, que no solamente los padres tienen que tener en su mente bien clara que deben ser santos delante de Dios, vivir en este mundo, pero no pertenecer a este mundo, sino también los hijos, por convicción propia, deben ser santos. Por eso es que cuando ponemos reglas en la casa, muchas reglas, a veces los hijos se rebelan, porque no tienen su propia convicción sobre el tema de la santificación. ¿Verdad? Mi papá me decía, hijo, vas a llegar a las 11 de la noche. Yo 11:05 entrando, pensando que él no está escuchando la puerta. La llave, chic, 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 cric. Cric, cric, cric. Pensaba de puntitas. Y cuando estoy pasando por su puerta, Juan, estaba orando por ti. Los seres humanos somos tendientes a desobedecer las reglas. Pero si yo siento mi propia convicción, tengo mi propia convicción de que yo he sido apartado por la gracia de Dios, por agradecimiento voy a tender a separarme del mundo, no para aislarme ahí en West Virginia donde nadie me puede ver y no puedo pecar, estoy equivocado, sino tengo que saber interactuar en este mundo, sin embargo, sin pertenecer a él. Amén. Entonces estás tranquilo, hermano, cuando tu hijo sale de viaje no te preocupes porque ha sido bien fundado en la palabra de Dios y sabe lo que va a hacer, ¿sí? Pero ese es el tema de la santificación. Estaba diciendo aquí, vas a criar a tu hijo, va a ser nazareo, apartado de Dios, y Dios lo empieza a bendecir, pero porque el creyente tiene que buscar delante de Dios cómo va a criar a sus hijos, tiene que decidirse. Si el papá quiere criar conforme dice la palabra de Dios y la mamá no quiere criar como dice con la palabra de Dios, qué confusión en la cabeza del hijo. No voy a decir, tú le vas a enseñar lo que yo quiero, tú quieres, y yo le voy a enseñar lo que yo quiero. Sale una ensalada de ese pobre hijo. No sabe qué hacer. Pero si vamos delante de Dios, decir, marido y mujer, ¿cómo vamos a educar a los hijos? ¿Okay? Como dice la Biblia, ok, es un trato, listo, aquí educamos como dice la palabra del Señor. Y nosotros modelamos como dice la palabra del Señor. Amén. Hermanos, nosotros somos hijos salvados del Señor y por tanto debiéramos hacer modelo de santidad para nuestros hijos. Los esposos, esposas involucran a sus cónyuges en la crianza de sus hijos. Ve el 11 al 14. ¿Qué había hecho en el versículo 11 la mujer? Y se levantó, dice, Manoa, y siguió a su mujer, porque su mujer antes le llama, porque le dice, el ángel de Jehová me ha dicho que va a tener un hijo, y dice que ese hijo no ha de tomar sidra ni vino, y va a abstenerse de cosa inmunda, y dice que así va a ser, pero mejor sería que vos también vayas a la información, que yo no solamente vaya. Le dice, ángel, por favor, vuelve el Señor, por favor, por segunda vez. Y el Señor vuelve por segunda vez, y ella le va y le llama a su marido. ¿Qué está hablando esto? Que los esposos deben involucrar a los otros en la crianza de sus hijos. Algunos esposos a veces obran de héroes. Ya no, yo lo voy a educar a mi hijo. Sin el apoyo, no le necesito a este. A esta yo no le necesito. Que me traiga el cheque es suficiente, yo me hago cargo. Eso no funciona. Esposa y esposo, tenemos que ponernos de acuerdo cómo vamos a educar a nuestros hijos.
Y si tú, esposo, estás consciente de que hay que educar a tu hijo con la palabra de Dios, como dice aquí la Escritura, tienes que procurar involucrar de todas las maneras a tu esposa para que también te acompañe en esta crianza bíblica a tus hijos. No te rindas. ¿Me ha escuchado? A ver, repita conmigo. No te rindas. Algunos esposos se rinden y dicen, oh, ya no se puede, pastor, yo quisiera que usted esté en mi casa 1 hora. A ver cómo le convence a esta mujer. Otro esposo dice, pastor, yo quisiera que usted nomás pues esté aquí, quisiera que esté. A ver cómo le convence a mi marido. No se rinde, hermano. Aquí está mostrando que esta mujer tenía toda la intención de hacer como Dios estaba diciendo para educar a Sansón. Y le fue y le llamó a su marido. Y aquí su marido estaba feliz. Dice, oye, yo también voy, estaba interesado. Ellos estaban bien interesados en que su paternidad se realice, que tengan hijos, porque culturalmente eso era bien importante para ellos. O sea que no había que convencer mucho aquí. Pero en nuestra cultura, dicen bien independientes todos, al menos aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, dicen, self-reliance, yo no dependo de nadie. ¿Verdad? Yo solo voy a levantar a mis hijos, solo voy a levantar a mis hijos. Sin embargo, si Dios te ha dado esa gracia de tener un esposo, una esposa, la Escritura dice que debemos ponernos de acuerdo y el esposo debe involucrar a la esposa y la esposa al esposo para educar a los hijos en el Señor. Amén. Y ponernos de acuerdo en lo que dice la Escritura. Hermanos, y también aquí está tocando el tema de la santidad. El tema de que está diciendo a la mujer tampoco te tomes vino ni sidra porque te vas a embarazar. ¿Qué está diciendo esto? Está hablando que el tema de la santidad no solamente es para los hijos, sino que los papás tienen que modelar santidad a sus hijos. Amén. No puedo decir a mis hijos, no hagas esto y yo voy a ser el primero en hacer las cosas. No puedo decir a mi hijo, no tomes y yo el primero en tomar. No manejes ebrio y yo el primero en manejar ebrio. O sea, la santidad tiene que ser modelada por los papás. Porque no se enseña hablando nomás, hermanos. Se enseña modelando. Amén. Pocas veces el Señor ha dicho en su ministerio que hagan como yo digo. Solamente ha hecho. Hay una sola pasaje en Marcos donde Él dice esto. Pero mayormente Él modela y hace lo que Él quiere enseñar. ¿Usted quiere enseñar a sus hijos bien? Modele, haga, no solamente diga. Amén. Es lo que está diciendo aquí la Escritura. Hermanos, los niños deben ser criados para vivir en este mundo, aunque separados de este mundo. Y aquí vamos a ver otra cosa en el versículo 15 al 25. Dios se agrada con la ofrenda apropiada de padres e hijos creyentes. Mira lo que dice el 15. Entonces Manoa, hijo del ángel, dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te preparemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. No sabía Manoa que aquel fuese el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y lo ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo el milagro ante los ojos de Manoa, su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. Si nos hubiese mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Hermanos, este pasaje nos está diciendo que Dios se agrada con la ofrenda apropiada de padres e hijos creyentes. ¿Cuál es esa ofrenda apropiada de los padres y de los hijos creyentes? Mire, en el versículo 15 al 21 podemos ver, Dios quiere que los padres sean modelo
para sus hijos. En este pasaje vemos que el ángel de Jehová no quiere comer el pan de Manoah y su mujer, prefiere el holocausto ofrecido a Jehová. Él está hablando de la ofrenda apropiada, de lo que Dios espera que los creyentes como padres hagan, que sean y que ofrezcan a Dios un sacrificio vivo para que puedan modelar a sus hijos. Romanos 12:1. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí no acepta el sacrificio, no está aceptando, el pan que le han ofrecido Manoah y su esposa. Antes está aceptando el holocausto. Y este holocausto no era por pecado, como instituía la ley, era por agradecimiento. Entonces lo que está mostrando aquí la Escritura, lo que está queriendo decir, y se agradó cuando ardió esa ofrenda, el ángel de Jehová fue sobre el fuego y mostró con esto su aprobación de lo que estaba haciendo. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios espera de los padres que sean un sacrificio vivo, un ejemplo vivo de modelo de santidad para los hijos. ¿Cuándo dicen amén? Está diciendo aquí que Dios se agrada cuando los papás son modelo de santidad para sus hijos. Ese es el sacrificio que le agrada a Dios. ¿Podemos dar para las misiones? ¿Podemos dar para la construcción del templo? ¿Podemos proveer cosas para nuestros hijos? ¿Pagar su educación? ¿Darles ropa? Darle muchas cosas. ¿Comprarle un carro nuevo? ¿Darle un obsequio en su graduación de high school y del college? ¿Hacerle la vida feliz a nuestros hijos dándoles paseos y todo lo que ellos tenemos aquí en los Estados Unidos? Pero por sobre todo lo que Dios quiere es la ofrenda apropiada. La ofrenda apropiada es el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es la santidad y un buen modelo de los padres a los hijos. Es lo que quiere Dios. Tú quieres dar el mejor obsequio a tus hijos. Aquí está bien claro el mejor obsequio a tus hijos. Sé un ejemplo para ellos. Yo quiero dar un ejemplo a mis hijos. Aquí está dicho en la palabra del Señor, seré un buen ejemplo para ellos. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es lo que está hablando este pasaje, porque está poniendo de preámbulo lo que después se va a ver con las decisiones de Sansón. Y vamos a ver cómo Sansón es responsable de sus buenas decisiones. Si Dios te ha hecho crecer joven, señorita, hermano, o como yo ya, en una segunda generación, tercera generación de hijo, de papá que es creyente, quiero decirte que tú eres responsable delante de Dios de las decisiones que tomas. Tu papá ya ha hecho el rol, tu mamá ya ha hecho el rol de educarte en las cosas de Dios. Se espera que tú tomes las decisiones correctas para seguir sirviendo a Dios. Es sabiduría que los jóvenes tomen el modelo de sus padres. Pero más sabiduría es obedecer a Dios y tener una relación genuina con Dios por sí mismo, delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que Dios quiere que los padres sean modelo para sus hijos. Y la responsabilidad de los padres creyentes es también bien importante, del 22 al 25. Se espera que los padres también den ofrenda de vida delante de Dios y el pueblo. Por eso Dios mismo se presentó ante esta pareja. Al presentarse Dios mismo ante esta pareja, primero estaba aprobando el matrimonio. Segundo, estaba diciendo, es importante que sean buenos padres ustedes. Tercero, estaba diciendo, estos hijos que Dios te doy no son tuyos. Tú tienes tus planes, perfecto. Pero yo tengo planes más superiores que los tuyos. Y entiéndelo de una vez, por favor. Y estaba mostrando aquí que en el día de hoy, para nosotros los creyentes, es importante asumir la responsabilidad que Dios nos ha dado para modelar santidad a nuestros hijos. Nosotros hemos sido santificados por la gracia también. Y nosotros debemos enseñar a nuestros hijos que ellos deben ser santos por la gracia también y no por imposición. Por eso tenemos un rol bien importante como padres.
Por eso es importante que le traiga a la iglesia, que lo involucre en grupos de estudio bíblico, que lo involucre con otros creyentes, porque no hay forma de convencer a una persona si no es por el poder del Espíritu Santo. Y si tú prefieres ir a otros lugares el día domingo, donde hacemos todos los esfuerzos para aprender la palabra de Dios, ¿cómo vas a hacerle entender que el concepto de santidad a tu hijo si no es en la iglesia del Señor? Eso no lo va a aprender en el cine. Eso no lo va a aprender en una vacación en la playa, mientras adoramos a Dios, servimos a Dios el domingo. No lo va a aprender en Disney World. Lo va a aprender en la casa de Dios. Amén. Hermanos, nosotros hemos sido santificados por la gracia del Señor. Este pasaje pone de preámbulo que la respuesta que de los hijos deben tener al ejemplo de sus padres es responsabilidad delante de Dios. Hijos, imagínense que un día vamos a estar delante de Dios, todos vamos a morir, vamos a pasar un día a la presencia del Señor, y cada uno, no sé si en fila, no sé si tendrá como cajeros automáticos, no sé qué tendrá, pero ahí vamos a ir delante del Señor. Y va a decir, ok, fulanito de tal, ¿por qué te has portado? ¿Por qué tú no me has aceptado como tu Señor y Salvador? Si yo te he dado papás creyentes, tenías la Biblia todos los días, tenías todo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Por qué? Pero Señor, tú sabes, pues estaba ocupado, ¿no? O sea, es que mi papá es muy old fashion, pues Señor. Es que mi papá, tú sabes el carácter que tenía, ¿no? El Señor va a decir, yo te he dado papás creyentes para que tú creas a través del testimonio de ellos. Es que no eran perfectos, papá, tú sabes, Señor, como que discutían. Aquí estamos mostrando que los papás no son perfectos. Y van a ver ustedes en la historia de Sansón que sus papás no eran perfectos. ¿O algún papá es perfecto? Ninguno. Pero aún así tenemos la responsabilidad de ver lo positivo en nuestros padres y obedecer al Dios vivo y verdadero. ¿Cuándo dicen amén? Hermanos, a veces veo que los padres sufren por las decisiones de los hijos. Me pasa a mí también. Una vez vino una hermana, no es de aquí por si acaso, cualquier parecido es pura coincidencia. Me viene a decir, mi hijo ha hecho una decisión financiera que le ha perjudicado. Estoy pidiendo al pastor para que usted le ayude. Y le digo, hermana, ¿qué edad tiene el niño? Me dice 35 años. Ay, hermana mía, no hay mucho que yo pueda hacer, hermanita. Porque a esa edad ya deberíamos saber tomar decisiones. Y cuando hemos decidido, tenemos que saber vivir con las consecuencias de nuestras decisiones. Pero si un padre entiende que sus hijos son de Dios, los va a criar modelándoles lo que es la responsabilidad. Les va a criar modelándoles que tienen que aprender a tomar las decisiones ellos y que ellos son responsables por cada decisión que tomen. Eso no quiere decir que nosotros no podemos ayudar. Siempre los papás vamos a ayudar, siempre vamos a ser papás. Pero no vamos a asumir las responsabilidades que ellos tienen que aprender a vivir en esa responsabilidad. Por eso, a veces es bueno dejar que los hijos paguen las consecuencias de sus acciones, pues no aprenden a veces por las simples palabras y recomendaciones, porque finalmente ellos son responsables delante de Dios. ¿Verdad? Y tal vez los latinos nos llevamos la flor en todo esto, aquí en todos los Estados Unidos. Tratamos de evitarles sufrimientos a nuestros hijos y no les dejamos aprender la responsabilidad que deben tomar en todas las cosas. Pero aquí la palabra está enseñando bien claro en la vida de Sansón que Dios espera que nosotros modelemos a nuestros hijos. Sin embargo, los hijos también tienen responsabilidad de tener los papás que tienen. Este pasaje está mostrando cómo Sansón, como hijo, tomará sus decisiones y cómo los padres no siempre somos perfectos para aconsejar a nuestros hijos. Eso va a revelar Sansón. Así que les invito a seguir conmigo estas cuatro sermones que vienen en Jueces de la vida de Sansón.
Y nos va a estar enseñando a nosotros nuestro rol de padres y nuestro rol de hijos también, qué es lo que nosotros estamos haciendo delante del Señor. Hermano, y si tal vez tú no conoces al Señor Jesucristo todavía, querido amigo, o tal vez no estás muy decidido si seguir a Cristo o no seguir a Cristo, estás a tiempo de ser un buen padre de acuerdo a la palabra de Dios. Que te decidas de una vez, que no estés con un pie en el mundo, con un pie en Dios. Cuando parece que hay actividades bonitas, voy a la iglesia. Cuando parece que hay mensajes bonitos, voy a la iglesia. Cuando parece que hay algo, voy a la iglesia. Y después hago también el otro lado. Hermano, el efecto que puede causar, hermano y amigo, en la vida de tus hijos, no ser consistente en la forma que quieres criarlos, puede hacerte pagar las consecuencias cuando son mayores. Decídete por Cristo el día de hoy. Te invito en amor. Entrégale tu vida al Señor Jesús. Conságrate, reconcíliate, modela para tus hijos como dice las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Así que le animo, mi hermano y mi amigo, el día de hoy, que si usted no está decidido en encuadrarse como dice la Escritura, hoy tome la decisión de hacerlo. Hermanos, Dios tiene un propósito con la vida de cada uno de sus hijos. Los hijos le pertenecen a Dios. La palabra de Dios enseña que sus hijos deben ser instruidos en la palabra del Señor. Y Dios se agrada con la ofrenda apropiada de padres e hijos creyentes. Y esa ofrenda apropiada es que nosotros seamos modelos de santidad para nuestros hijos. Nuestros hechos hablan más fuerte de lo que nosotros decimos. Obremos como dice la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a orar. Gracias por prestarme los minutos. Padre, bendice tu palabra y gracias en este día, Señor, porque nos haces reflexionar como padres y como hijos en la vida de Sansón. Un hombre al cual, Señor, le habías escogido, Señor, desde antes del vientre de su madre. Pero que le diste padres que te han preguntado cómo quieres que eduquemos a nuestros hijos y tú les has dado tu palabra para que ellos sean educados, criados en tu palabra. Pero le has dado responsabilidad a los padres de modelar y también a los hijos de tomar decisiones correctas por el modelo que tú les has dado a través de sus padres. Vemos también que los padres no somos perfectos, Señor, pero tú nos usas en tu gracia para poder ser los mejores modelos para nuestros hijos. Señor, perdónanos si nosotros nos hemos puesto de acuerdo como pareja, Señor, para poder educar y criar a nuestros hijos en el camino del Señor. Y el día de hoy queremos tomar la decisión de adoptar la palabra de Dios completa para mostrar un modelo de santidad a nuestros hijos. En el nombre de Jesús, te damos gracias para que esta decisión, Señor, en nuestro corazón se haga real y sea permanente. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.